momento de entrevista en BTV Noticias y esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y es para esto que tenemos aquí en el piso a Lorena Quintana, quien hasta hace pocos días era directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública y ahora pasó a dirigir el programa de prevención y tratamiento de las adicciones. Bueno, bienvenida primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Bueno, hace muy poquito el Ministerio ha divulgado los resultados de algunos datos que, bueno, a cualquiera preocuparían y mucho con respecto a la situación actual de los adolescentes y las adicciones. Las adicciones en general, uno a veces tiene como mucho la tendencia a pensar en drogas como la marihuana, pero se olvida de repente de los excesos del alcohol, del temprano ingreso muchas veces al consumo. Esos datos ustedes los venían manejando, los tenían ya desde hace algún tiempo. Sí, nosotros presentamos el estudio de las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida en los últimos 4 años en Uruguay. Ese estudio lo teníamos de hace un tiempo y queríamos presentar los resultados junto con acciones, ¿no? Presentar los resultados junto con decisiones de políticas para prevenir, porque son datos sensibles. Este estudio, algunos datos importantes que nos hizo decidir además algunas políticas tienen que ver con que de los chiquilines que se quitaron la vida, la mitad de ellos tenían un diagnóstico de un sufrimiento mental. Por ejemplo, y los más frecuentes eran ansiedad, depresión y consumo problemático de sustancias. Eran los tres diagnósticos más frecuentes en estos chiquilines. A su vez, lo otro que también nos ayudó a pensar cómo podemos responder a esto era que el 50% había consultado en un servicio de salud 3 meses, por lo menos 3 veces antes al suicidio, ¿no? Y que esa consulta que hizo en el servicio de salud era o por un problema físico o por un control en salud, ¿no? Entonces necesitamos reforzar ese control de salud porque es la oportunidad que tenemos desde el sistema de salud para evaluar el riesgo suicida en adolescentes y para poder generar una estrategia de prevención. Lorena, ¿y qué está fallando? ¿Qué está pasando? Que el médico, no hay que echar culpas, ni no todos los médicos son iguales, pero que un adolescente va a una consulta médica general y no se detecta algo. ¿A qué hay que estar atento, en definitiva? Mira, el sistema de salud, nosotros el control en salud le teníamos toda la esperanza, ¿no? Esa es la oportunidad, a veces vienen una vez al año. El adolescente no es alguien que consulta frecuentemente. Puede ir a una emergencia por un dolor de garganta o por un accidente en la bicicleta, pero no es alguien que tiene patología física frecuentemente. Entonces, el control de salud es una oportunidad de contacto, de saber cómo va la vida del adolescente, donde la mayoría de las cosas que uno puede hablar con el adolescente tienen que ver con salud mental, tienen que ver con su desarrollo, con el inicio de las relaciones sexuales, el inicio de los consumos de sustancias, ¿no? Cómo van los proyectos, una vida con proyectos, habla de un desarrollo saludable. Sin embargo, muchas veces se acota en los minutos que tiene el médico para la consulta, que son 15 o 20 según el sistema, generalmente 15, a lo físico, ¿no? Y a veces nosotros lo que hemos hablado con adolescentes, sobre todo en los congresos nacionales de salud y en nuestro grupo asesor adolescente del ministerio, es que les cuesta relacionar las emociones con lo físico. Nos pasa a los adultos, me duele la cabeza, me duele la columna y no puedo darme cuenta que en realidad estoy nerviosa, estoy angustiada, ¿no? Que estoy viviendo una situación. El famoso que psicosomatizás. Nos cuesta a los adultos. Entonces ellos también, ellos entienden que al médico muchas veces se va a contarle lo físico, ¿no? Y no tanto cómo va mi vida. Por eso, una de las acciones que hemos decidido es la inclusión de una consulta psicológica como parte del control, ¿no? Es un cambio cultural enorme. Psicólogo en control, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va el desarrollo de tu vida? Ahí me parece dar en el clavo exactamente, porque a ver, de ninguna manera que esto quede como una acusación hacia los profesionales que actúan con los adolescentes. Partamos de la base que muchísimas veces el entorno familiar no se da cuenta de la situación por la que pasa ese adolescente. Si quienes conviven con él no lo notan, bueno, un profesional que está en una consulta de 15 minutos, pero este ingreso del test psicológico sí puede dar herramientas, y perdón por lo burdo en cuanto a la manera de hacer la pregunta. A ver, si yo voy en épocas de pandemia, recuerdan ustedes, si me tenía que hacer un control, me hacían, entre otras cosas, el test de COVID para ver si yo lo tenía o no lo tenía. Y ese test me daba si tenía o no tenía COVID. ¿Este test psicológico es una herramienta eficaz como para detectar situaciones por lo menos de vulnerabilidad? Mira,
más que un test, es un encuentro, ¿no? Es una entrevista. Sí es verdad, nosotros construimos cómo sería esta herramienta, porque necesitamos que haya una homogeneidad en lo que se brinda. Si no, el sistema de salud a veces es muy heterogéneo. Entonces, construimos esta herramienta, va a tener una parte que es un screening, que el chiquilín llena desde su celular, unas preguntas que para ellos es muy normal, además, con un código Q que escanean en la sala de espera, que eso va a ayudar al técnico a ver cómo va la cosa, ¿no? Como un semáforo de cómo va la cosa y dónde yo tengo que entrar con un poco más de prioridad en esa entrevista. Y la entrevista está parada desde cómo va la vida, desde la salud. Es el desarrollo saludable de mi salud mental, ¿no? Es cómo manejo mis emociones, cómo me manejo frente a cosas que me frustran. Hoy en día los adolescentes no tienen el manejo de las frustraciones que los que venimos desde hace unos años atrás, pasamos la adolescencia hace unos años, la aprendimos de diferente manera. Por supuesto que la familia, ¿no? Nosotros tenemos familias que son un factor de riesgo y otras familias que son un factor de protección. Cómo trabajamos con las familias para brindarle herramientas a los adultos para que sean un factor de protección, ¿no? Los estudios de consumo de sustancias y también los estudios que tienen que ver con problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión muestran que cuando hay una familia atrás que conoce dónde estás, qué haces, quiénes son tus amigos, cuáles son tus proyectos, tus sueños, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? Es una familia que acompaña. Sin embargo, hay familias que son o demasiado estrictas o con un cuidado nulo o escaso, o con un control nulo o escaso. O que no hay diálogo directamente. Que no hay diálogo. Esa es la base de esto, ¿no? Un adolescente que tiene una comunicación con amigos, con la familia, con los pares, es una cosa. Ahora, el que se aísla y se pierde la comunicación, ¿cómo hago yo como adulto? Si quiero, obviamente, ¿quién va a querer pasar por esta situación, no? ¿Cómo hago para acompañar el desarrollo de mi hijo si no sé lo que le pasa? Si no sé lo que siente. Te iba a preguntar sobre el programa Familias Fuertes, que es interinstitucional, cómo vienen trabajando y si realmente creen que ha tenido buena aceptación y buena llegada en esto que vos decías, en unir a las familias, bueno, con esos hijos, con esos adolescentes y bueno, el impacto que ha tenido en realidad. Nosotros estamos enamorados de Familias Fuertes porque Familias Fuertes lo crea la Cátedra de Estudios Comportamentales. Cada acción, cada juego, cada cosa que se hace en los talleres cambia comportamientos. Cuando yo quiero hacer prevención de problemas de salud mental y prevención del consumo de sustancias, no me sirve ni un cartel, ni un eslogan, ni una canción, ni siquiera un taller de un rato. Eso me podrá hacer pensar, me podrá sensibilizar, pero cambiar comportamientos, eso necesita algo estructurado, ¿no? Varios talleres estructurados que muestren una evidencia de impacto. Y yo necesito que el adolescente decida no consumir. Yo necesito que cambie un comportamiento, decida hablar con sus padres y poder contarle lo que le pasa, confíe en su padre, ¿no? Este programa lo que hace es trabajar con los adolescentes cómo enfrentar el estrés, cómo enfrentar la presión de grupos, ¿no? Temas que tienen mucho que ver con problemas de salud mental, pero también brinda herramientas a los padres. ¿Cómo hago para mejorar la comunicación con mi hijo? Porque hoy miramos el problema de los adolescentes y apuntamos muchas veces a los adultos referentes. Sin embargo, los adultos también te dicen, no sé cómo hacer. No sabes cómo abordarlo. Llego a casa, está en su mundo, en su celular, en su computadora. Digo, ¿cómo te fue? Bien, ¿no? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo genero el momento de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo logro? Cuando ellos me empiezan a contar algo, que a veces uno en la rutina del hogar es muy difícil la comunicación, ¿no? Yo soy el que manda, ¿no? Hay unas cosas que tienen que ver con las jerarquías en casa y hay una rutina, nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, ¿no? Y es difícil. Sin embargo, cuando uno genera un momento, salimos juntos a hacer un mandado, parece que se les destapó algo y empezaron a hablar, ¿no? Sí, sí. Eso se genera y ahí nosotros tenemos que tener como adultos la capacidad de darnos cuenta que lo que nos cuenta es muy importante, aunque sea lo que le pasó a un amigo, del otro amigo, del padre, atenderlos con ese nivel de importancia que para ellos tiene, ¿no? Y a veces nosotros mismos damos por menor lo que ellos nos cuentan, ¿no? O estamos con el celular, nosotros, los adultos, ¿no? O estamos en nuestras cosas con nuestro celular. Entonces, este programa lo que hace es mejorar la comunicación entre padres e hijos. Ese es el objetivo primero. Eso empieza a generar una unión. Hace que el adolescente se ponga en el lugar del adulto. Nosotros hablamos con los chiquilines y decimos, ¿qué es lo más difícil de ser tu padre? Dicen, aguantarme a mí, ¿no? Trabajar, pobre mi padre que viene cansado de trabajar. Y empieza a cambiar la mirada que tengo hacia mi padre. Lorena, estamos en el cierre y
como final, yo te veo muy esperanzada, con mucha energía, muy optimista, y no puedo menos que recordar, porque fueron años de entrevistarla, a una querida amiga que ya no se encuentra entre nosotros, Rocío, una madre de un chico que tenía una adicción muy fuerte, pasta base, la desesperación de ella en cada nota reclamándole al Estado una respuesta. ¿Confías, pensás que no tendremos más Rocíos reclamando de esa manera que se logre algún tipo de solución para esos hijos? Mira, lo primero que creo es que tenemos que prevenir esto, porque si no, no nos van a alcanzar las respuestas, ni los cupos cama que podamos crear ahora, ¿no? con los cambios que vamos a tener en rendición de cuentas. Y la prevención tiene que ver con la familia, tiene que ver con las oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades están teniendo nuestros gurises? Cuando ellos tienen un sueño, un proyecto, una oportunidad, eso cambia la cosa. Tiene que ver con los grupos de pares. Hay modelos en el mundo, como el modelo islandés de prevención, que logró disminuir impresionantemente en el país los consumos de sustancias y los problemas de salud mental. Uruguay tiene que apostar a la prevención con mucho más énfasis. No es fácil convencer a veces a los que toman las decisiones de apostar y apoyar la prevención. Y lo segundo, las adicciones son bien complejas de trabajar. No hay una causa única, ¿no? No hay una persona única. Cada uno tiene una situación que ha venido en su vida distinta y que llega hoy al consumo problemático de una forma distinta. Por eso es que no hay una respuesta única. Las adicciones lamentablemente gustan, las drogas gustan, las adicciones gustan, es muy difícil dejar de hacer lo que me gusta. En años que trabajé en una policlínica de adicciones te diría que nunca vino un paciente porque le dejó de gustar. Los motivos de consulta fue porque los problemas que les trajo fueron tan grandes que necesito ayuda, pero no porque me dejó de gustar. Y eso es la primera complejidad del tema. Y segundo, necesitamos muchas respuestas, muchas recetas. Esto no es la faringitis, que te digo tal antibiótico cada 8 horas y te vas a mejorar. Esto es una respuesta a medida para la persona. Necesitamos como país tener muchas respuestas para poder darle a las Rocío, ¿no? Que tanto sufren, que tanto sufren. Bueno, gracias Lorena por estos minutos con BTV Noticias. Ya te vamos a tener para hablar un poco más del programa de adicciones que estás dirigiendo hace poco tiempo, pero es un placer haberte recibido. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una nueva